Saludos de nuevo, bienvenidos. Este es nuestro tiempo devocional. En ocasiones duras, difíciles, cuando todo se pone cuesta arriba y peligra incluso hasta nuestra vida, qué bueno es recibir un mensaje de Dios corto, claro, que realmente aliente nuestra alma. Y eso sucede en los momentos más duros para los cristianos, y es algo que notamos también y lo vemos en la historia del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 23, versículo 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: «Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma». La vida de Pablo había puesto en peligro muchas veces. Ya el Señor le dijo que tenía que padecer mucho por causa suya. Pero en esos momentos cruciales de mayor incertidumbre y de mayor, digamos, devastación por todo lo que estaba pasando, cárceles, palizas, peligros, tumultos, todo este tipo de cosas, hay momentos especiales en los que el Señor le va dando la dirección adecuada justo en el momento preciso. Encontramos también unas palabras parecidas en el capítulo 18 de Hechos. «No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Esto fue lo que le dijo cuando estaba en Corinto, en medio de las persecuciones de los judíos que se oponían al mensaje de Dios. Y unas palabras parecidas del Señor también vinieron en el momento más crudo, más, digamos, terrible de la vida de Pablo. Fue en ese naufragio en el que llevaban tantos días sin comer, digamos, habían perdido la esperanza de mantener la vida, pero el ángel del Señor también trajo un mensaje de parte de Dios para él, y Pablo dice: «Es necesario comer algo porque el Señor me ha dicho, no temas, porque es necesario que comparezcas delante del emperador». Y el Señor, Dios, te ha concedido también la vida de los que están contigo en este barco. En momentos especiales, en momentos cruciales, en momentos, digamos, intensos, la palabra de Dios viene exactamente a nosotros. Y no solamente esa palabra, sino también el Espíritu Santo, que confirma, que conforta, que recuerda, que revela esta palabra de Dios para nosotros. ¿No te ha pasado a ti? Si de verdad eres cristiano, si de verdad caminas con Dios, tú y yo vamos a disfrutar de esa palabra. Pero para que esa palabra venga, tienen que venir también dificultades y problemas. En los momentos más críticos y desconcertantes, y en muchos otros momentos también de desánimo, momentos de tristeza, momentos de decepción, momentos, digamos, de lucha. Estas palabras fueron tantas veces dichas al pueblo de Dios: «No temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te aconsejaré». Tantas veces se repiten estas palabras de que no tengamos miedo, que el Señor está con nosotros, que tengamos ánimo, que tengamos fuerza. Y citar unas cuantas podríamos hacerlo en este momento, pero lo importante es la bondad de Dios aquí para con nosotros, porque Él sabe exactamente qué palabra necesitamos. Igual que el médico sabio conoce a su paciente y sabe exactamente qué tratamiento necesita y la dosis que necesita para seguir adelante, para superar la enfermedad, para superar el dolor, así también nuestro Señor nos conoce a cada uno y sabe exactamente la dosis, el momento y la medicina necesaria para nuestras vidas. Por eso es tan importante que leamos las Escrituras diariamente, y es tan importante que busquemos a Dios, porque Él siempre tiene palabras de aliento. A veces son palabras de reprensión, claro que sí, palabras de enseñanza, de instrucción, de corrección, de consejo, palabras digamos, de todo aquello, para todo aquello que necesitamos. Pero también tenemos esa palabra de ánimo y de consuelo que son tan importantes para nosotros. El ánimo de Pablo
podía caerse. Esta palabra ánimo viene de ánima, de alma. El alma de Pablo podía decaerse, podía, entrar en una crisis. Pero ahí estaba el Señor apareciéndose a él literalmente, apareciéndose a él y dándole esta palabra: has testificado de mí y lo vas a seguir haciendo. El apóstol Pablo tenía una misión especial y una misión irrepetible como apóstol de Cristo, pero en muchos casos ahí se parece a nosotros, porque el Señor también nos ha llamado a nosotros, como a Él, a dar testimonio de la gracia de Dios. Y ese testimonio de la gracia de Dios muchas veces nos lleva a la incomprensión, al desprecio, al odio, en muchos casos, hermanos nuestros, a la persecución, y en otros casos, pues, a grandes dificultades. Y ya dijo Jesús que por causa de Él íbamos a ser aborrecidos, que por causa de Él íbamos a sufrir. Esto no nos tiene que pillar de improviso, pero en todo, ya Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cualquiera que sea la situación que estamos atravesando, si estamos haciendo lo que agrada a Dios, allí estará Dios para respaldarnos, sustentarnos, animarnos, consolarnos, instruirnos, guiarnos, fortalecernos. Ahí estará Dios siempre para sustentar a sus siervos. Es por esto que en momentos tan duros como los que pasó el profeta Jeremías, como tantos profetas de Dios como Elías, siempre la palabra del Señor ha estado allí dándoles la medicina, el alimento, la instrucción necesaria. Porque la palabra de Dios es, como alguien dijo, como una extensión de su mano, como una extensión de Dios, como si de alguna manera esta palabra aplicada por el Espíritu de Dios fuese como un abrazo, como un tomarte sobre el hombro y decirte al oído estas palabras maravillosas: estaré contigo, no temas. Y esta palabra siempre empieza, casi siempre con estas palabras: no temas, porque el temor es realmente la clave de todo. Tenemos miedo porque no sabemos a qué nos enfrentamos. Las personas son imprevisibles, somos imprevisibles, podemos reaccionar de tantas maneras diferentes, y en medio de tantas, incertidumbres, lo que nos queda es temor a lo que va a pasar en el futuro, lo que nos va a pasar y cómo nos va a pasar. Pero el Señor Jesús nos dice: no temáis, vosotros sois tan valiosos, más valiosos que las aves, más valiosos que las flores del campo. Ni un cabello de vuestra cabeza va a caer sin vuestro permiso. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas el Señor las va a dar por añadidura. Y nosotros, Señor, nos dice Jesús: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Así que no tengamos miedo. Si realmente estamos haciendo lo que agrada a Dios, el temor va a desaparecer, porque el Señor nos va a respaldar y a confortar. En estos días que estamos pasando, también podemos tener nosotros miedo de muchas cosas, pero principalmente aquí se refiere a lo que ocurre cuando servimos a Dios, cuando testificamos de Él, cuando proclamamos su nombre, cuando queremos vivir una vida íntegra. Y el Señor Jesús nos dice, o mejor dicho, el apóstol Pablo dice, que todos aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero en medio de esta advertencia también nos dice la palabra de Dios: no temáis. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis. Yo he vencido al mundo. Cristo es quien nos garantiza nuestra protección, nuestra bendición. Y como alguien dijo hace mucho tiempo, un gran siervo de Dios: el hombre es inmortal, el hombre cristiano es inmortal hasta que acabe su obra. Y es por esto que el apóstol Pablo, en aquel naufragio terrible, pudo decir: bueno, el Señor me ha concedido, que me ha dicho que no nos va a pasar nada, que ni un cabello nuestro va a caer. Tenemos que dar con una isla, por supuesto, nadie puede salir del barco, eso es lo que debemos hacer, pero Dios nos va a preservar, como así fue. En cada momento el Señor le preservó. Y aun cuando el apóstol recibió el bocado de aquella víbora terrible, que es un símbolo de Satanás, evidentemente,
Y aquellos hombres pensaban, este hombre es un hombre malvado y los dioses le están castigando, por eso le han mordido. Él se sacudió aquella víbora, cayó en el fuego y no le ocurrió absolutamente nada. Y ese es el símbolo de la gran bendición que tenemos en Cristo. La víbora de Satanás nos puede morder, pero si estamos en el camino de Dios y estamos confiando en Él nos va a preservar de todo mal. Va a guardarnos como guardó a Pablo hasta que llegó y pudo decir finalmente, he acabado la carrera y ahora he guardado la fe y ahora me está reservada la corona de vida. Hasta que no llegó el momento, ninguna artimaña de los hombres, ninguna persecución, ninguna víbora, ningún naufragio, ninguna cosa pudo acabar con la carrera del apóstol, porque el Señor tenía sus propósitos. Y el Señor también tiene sus propósitos para cada una de nuestras vidas, aunque sean nuestras vidas más bien pobres en comparación con las vidas grandes de estos hombres de Dios, pero aún así nuestras vidas tienen un propósito y tienen un propósito hasta el final. Por eso el Señor nos dice, no temas, yo estaré contigo, no temas, no desmayes. Cuando pases por las aguas, dice el profeta Isaías, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, porque yo soy tu Redentor, yo estoy contigo. Y el capítulo 40 de Isaías nos recuerda, nos dice una y otra vez que es el soberano, que todas las cosas están bajo su control, bajo su gobierno. Las naciones no son sino una gota de agua ante su presencia. Y todas las cosas están sujetas a quien es, delante del cual nosotros estamos, que es el Creador, el Gobernador, el Sustentador, el Señor de todos y de todo. Por eso nosotros podemos escuchar esa palabra, que los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y todas estas promesas del Señor vienen a nosotros y no se nos recuerdan y son como una medicina extraordinaria, como un vaso de agua fría cuando se tiene mucho calor. Y es lo que el Señor nos dice. Pero junto con esa palabra tenemos la gran presencia del Espíritu Santo, que es el Consolador, que es nuestro abogado, que es nuestro intercesor, que es aquel que está con nosotros, porque Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y tenemos al Espíritu Santo que está ahí para darnos la fuerza, la fe y la visión necesaria para seguir adelante sin temor, llevando a cabo la obra que Él nos ha encomendado. Por eso la palabra de Dios nos dice que el Señor cumplirá su propósito en nosotros y también nos da fuerzas para que desechemos el temor. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tantas y tantas promesas de Dios acerca del temor están ahí, y las palabras de Jesús son bien claras. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a preparar lugar para vosotros. Y si no fuera, yo os lo hubiera dicho, pero voy a preparar lugar para cada uno de vosotros. Y si me voy, volveré a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tengamos ánimo, tengamos fuerza, tengamos en el Señor nuevas fuerzas. Y como dice aquí, es necesario entonces que testifiquemos del Señor. Es necesario que sirvamos fielmente al Señor. Es necesario que sigamos esparciendo su semilla, que sigamos orando por los pecadores perdidos, sirviéndole, viviendo una vida de integridad, congregándonos, adorándole, abriendo su palabra, viviendo conectados en comunión con Él, permaneciendo en Él y Él en nosotros, para que llevemos así mucho fruto y glorifiquemos al Padre. Y en los momentos de mayor dificultad recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo: yo estoy con vosotros, yo soy, no temáis. Vamos entonces a orar a Dios y a pedir que quite nuestro temor y nos llene de fe y de fortaleza para poder servirle como Él
nos ha mandado. Vamos a orar un momento al Señor. En este día, Señor Dios Todopoderoso, venimos ante ti y muchos de nosotros podemos tener desánimo, podemos tener miedo, podemos tener dudas, podemos pasar por momentos de prueba, de tentación, de dificultad, podemos pasar por momentos de incertidumbre. Cualquiera que sea nuestra situación, nuestra necesidad, gracias por tu palabra, porque ella nos enseña y por medio de ella tú nos confortas y nos animas, simplemente mirándote a ti, sabiendo quién es el que nos dice no temas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos el día de mañana en la voluntad del Señor. Un abrazo.